¿Cómo Ecuador se está convirtiendo en el país más peligroso de Sudamérica? Es muy importante analizar con mucho cuidado que en cuestión de años, Ecuador pasó de ser uno de los países más pacíficos de América Latina a ser uno de los más peligrosos actualmente, con una tasa de homicidios que se disparó de 5.84 por cada 100.000 personas. Esta cifra aumentó de manera alarmante en el 2018 a 26.1, igual por cada 100.000 personas. Son cifras referenciales tomadas de medios periodísticos no confirmados. Ecuador es un país que se encuentra ubicado entre Colombia y Perú. Fue considerado un remanso de paz en la región, pero esta imagen ha sido desvirtuada por algunas situaciones críticas de los frecuentes estados de emergencia que se han desarrollado relacionados con disturbios masivos, presos políticos, supuestos asesinatos y una gran violencia desatada en las principales ciudades por diferentes cárteles y pandillas. En este video vamos a explorar qué está sucediendo en Ecuador, conocer y analizar cómo es que las cosas se pusieron tan mal y observar las perspectivas de cambio que se vislumbran bajo la llegada al poder de un nuevo presidente. Por favor, suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto y puedas ser notificado cuando se publiquen nuevos videos. Los aspectos políticos, económicos y sociales en Ecuador se han visto afectados por la violencia de las pandillas en las calles ecuatorianas y por la incursión en el país de los cárteles de la droga. Se conoció en el año 2019 que el líder de la pandilla Los Cubanos fue asesinado en prisión en diciembre del 2020. El líder de los Choneros fue asesinado en público en la ciudad de Manta poco después de ser liberado. Este último asesinato desencadenó luchas violentas por el poder y la guerra territorial entre líderes y pandillas rivales, con cientos de reclusos siendo asesinados en enfrentamientos y masacres durante el siguiente año, en donde docenas de guardias de prisión fueron tomados como rehenes durante los enfrentamientos, lo cual se agudizó en el gobierno de Rafael Correa. La situación no solo se tornó más tensa, sino que también fue escalando progresivamente. Las cárceles, lejos de ofrecer soluciones, se convirtieron en catalizadores que intensificaron aún más el problema. Supuestamente, se comenta que uno de los peores disturbios fue en septiembre de 2021, en el penal de Litoral en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, en donde se dice que más de 120 reclusos fueron asesinados, situación que se encuentra en averiguaciones por parte de las autoridades correspondientes, porque es muy duro hacer tal afirmación sin tener pruebas. Según esto, sucedió por falta de control del sistema penitenciario, lo cual se tomó como una señal, pues claro está que no son afirmaciones porque no se cuentan con las pruebas respectivas. Son especulaciones periodísticas. Se comenta que las autoridades ecuatorianas incautaron rifles, pistolas y miles de rondas de municiones e incluso un lanzagranadas, lo cual no se sabe a ciencia cierta si es verdad. Le corresponde a las autoridades esclarecer los hechos. Se especula o se supone que después de retomar el control de una prisión tras haberse producido un motín en julio de este año, en donde la violencia quedó limitada a las paredes de la prisión, como lo muestra la creciente tasa de homicidios. La situación de seguridad del país se ha deteriorado significativamente. Ya ha habido una serie de asesinatos en donde un candidato a alcalde de Puerto López fue asesinado en julio. El alcalde de Manta fue asesinado y luego en agosto un candidato presidencial fue asesinado al salir de un motín de campaña en la ciudad de Quito. ¿Cuáles fueron las causas? Luego, a fines de agosto, Quito fue golpeada por 2 bombas coche que explotaron fuera de las oficinas de la Agencia de Penitenciaría Ecuatoriana. Todo esto queda en supuestas informaciones periodísticas, aunque lo que sí es cierto es que la inseguridad en este país ha estado ausente en los últimos años. Se entiende que hay factores que se han alineado para crear situaciones actuales. En primer lugar, antes del 2017, se tiene conocimiento que el grupo guerrillero colombiano FARC controlaba en gran mediado la ruta de tráfico de droga que iba desde Colombia a Ecuador y luego al resto del mundo a través de los puertos ecuatorianos. Sin embargo, en 2017 se firmó un histórico acuerdo de paz con el gobierno colombiano, un año antes de que las FARC se disolvieran. Obviamente fue una noticia para Colombia, lo que creó un vacío de poder y los cárteles mexicanos, disidentes colombianos y grupos ecuatorianos se pelearon por el control de esta ruta de tráfico y se comenta que la mafia albanesa tenía presencia dentro del país. Supuestamente Ecuador tiene muchos factores de grupos indeseables. Su moneda oficial es el dólar estadounidense, tiene infraestructura relativamente buena y reglas de visa bastante relajadas.
lo cual lo hace más vulnerable. La pandemia del COVID también fue un factor determinante que trajo graves consecuencias al país. En este tiempo salieron a la calle más pandillas y carteles, lo cual obligó a las autoridades a tomar acciones para tomar el control y sentar las bases de una seguridad más eficiente para el pueblo. En la presidencia de Rafael Correa, entre los años del 2007 a 2017, se redujo un poco la tasa de homicidios. La amenaza que representaban las pandillas callejeras se logró que las mismas se organizaron en grupos culturales urbanos. Esto fue un maquillaje porque el problema continuaba latente. Lo que hizo fue sembrar las semillas para que esas mismas se extendieran más adelante. Correa no solo fortaleció las pandillas, sino que tomó decisiones desacertadas como suspender el arrendamiento de la base militar de Manta, desde donde Estados Unidos hacía funciones de vigilancia, y además cortó lazos con la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, suavizando la situación de los presos, lo cual hizo crear un territorio fértil y más fuerte para fortalecer a las pandillas, ya que los cárteles se encontraban detrás de las rejas, realizando desde allí sus operaciones. Para ese entonces, Lenín Moreno se proyectaba como el sucesor de Correa. Tuvo un gobierno difícil, las pandillas crecieron y la tasa de homicidios aumentaron en el país. Hizo ajustes en los presupuestos, incluyendo el de las cárceles, eliminó ministerios buscando alternativas viables para lograr que él avanzara a un rumbo seguro y más estable. Más adelante, el gobierno de Guillermo Lasso en 2021, Ecuador estaba viviendo una verdadera crisis financiera, política y social. Se decía que se encontraba en el ojo de la tormenta. La violencia siguió creciendo. Trató de reprimir los cárteles de droga, los cuales se habían afianzado más, señalándolos de terroristas. Permitió el uso de las armas a la población y militarizó la lucha contra el crimen organizado. Estas medidas dieron pocos resultados, a pesar de que las mismas fueron efectivas. Supuestamente todo lo que ha ocurrido en Ecuador es comentado desde el análisis de la situación que ha venido confrontando este país, en el desarrollo de varios gobiernos que cada uno ha puesto su parte para solventar de alguna manera la crisis política y social que atraviesa el país. Guillermo Lasso, ante la situación de violencia y la de las drogas que se estaban presentando, tomó la decisión de activar la cláusula de muerte mutua. Esto trajo como consecuencia que el Congreso de la República convocara elecciones legislativas y presidenciales anticipadas, en las cuales Lasso no participó en esta oportunidad para buscar la reelección, siendo Daniel Noboa un legislador que se llevó la victoria, lo cual fue una gran sorpresa con estos resultados. Este joven político congresista de 35 años de edad, en la actualidad es una alternativa positiva para el Ecuador, pues viene de una familia rica, es de una gran sensibilidad social, preocupado por la situación de su país y que no está contaminado. Es una esperanza de que las cosas puedan cambiar. Daniel Noboa, durante su campaña, propuso una serie de ideas para abordar la crisis de la seguridad, incluyendo la militarización de puertos y aduanas, alojar reclusos violentos en barcazas penitenciarias en el mar, proporcionar a las fuerzas de seguridad mejores armas y equipos y establecer una nueva unidad de inteligencia. Fueron propuestas que lo llevaron a la victoria. Ahora, lo que se espera es que las mismas puedan consolidarse. A pesar de que no cuenta con mucha experiencia política, es un joven visionario que tiene poco apoyo en la Asamblea Nacional, por lo que tiene que trabajar con propuestas creíbles y funcionales en donde se vea que el país comienza a enderezarse, sobre todo en la parte social, que es donde está más afectado por la presencia de las pandillas callejeras y los cárteles de la droga que se instauraron en Ecuador, a las cuales se les debe buscar solución. Lo más importante, y que pareciera que puede suceder, es que tenga que trabajar de una manera muy organizada y planificada, en cada caso de que como presidente de Ecuador, la población le dio su confianza, aunque puede tener serios tropiezos porque existen muchas cosas en contra. Ecuador tendrá un crecimiento más lento por los bajos ingresos petroleros. El incremento de los intereses y el déficit creciente va hacia el 5% del PIB para finales de este año. No obstante, se vislumbra que debe maniobrar sus políticas económicas y sociales para lograr su inicio favorable. Por otra parte, tiene varios aspectos en su contra, como el tiempo, no tanto por haber llegado a la presidencia a través de una elección anticipada, porque al fin y al cabo ganó la presidencia a través de elecciones libres y transparentes. Aunque tiene poco tiempo para presentar soluciones al país, se le debe dar la oportunidad de hacer un buen gobierno. La situación de Ecuador en los aspectos políticos, económicos y sociales es bastante fuerte.
Las propuestas para reforzar la seguridad, los servicios, abordar el tema de sistemas penitenciarios, la pobreza, la desigualdad que aún existe, la lucha contra la corrupción y los homicidios. Por Dios, son muchas cosas las que tendría que resolver en muy poco tiempo. Se le debe dar confianza, porque el problema es de todos, no de uno solo. Se deben unir esfuerzos y responsabilidades para sacar el país adelante. Desde la perspectiva del análisis, no se puede bajo ningún concepto decir que este o aquel es malo, o más malo que el otro. Cada gobierno tiene sus logros. La política ampliada permite desarrollar temas de interés nacional de manera objetiva. No se debe echar más leña al fuego. Ecuador es un hermoso país que se merece lo mejor para sus habitantes, a pesar de los múltiples problemas que puedan confrontar cada día. El presidente Noboa tiene la responsabilidad de pensar primero en la gente, su bienestar, proporcionarles seguridad, educación, recreación y salud para poder sentir un piso social estable. La situación de Ecuador preocupa, lo cual no se encuentra distante a los otros países. Y lo más importante es darle un voto de confianza a este nuevo gobierno que se está instaurando para que pueda lograr sus objetivos, vivir en democracia, en igualdad de condiciones y libertad. Si te ha gustado nuestro video, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.